¿Por qué algunas adicciones parecen repetirse dentro de las familias? ¿Por qué a veces vemos al abuelo alcohólico, al padre con problemas de alcohol y al hijo luchando con lo mismo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué se repiten todos estos patrones de adicción en diferentes generaciones? Soy perfecta. ¿Y qué? En un mundo donde todas las conversaciones están hechas con inteligencia artificial, ya era hora de crear conversaciones desde el alma, desde el corazón, desde la autenticidad. Conversaciones que nos ayuden a crecer, que nos conecten con nuestra espiritualidad y nuestro poder personal, para que podamos encontrar nuestra estrella y vivir el sueño que quiere ser soñado. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis a este nuevo capítulo de No Soy Perfecta y qué? Este capítulo, familia, quiero dedicárselo a una persona muy especial, a Pili, una amiga y parte de mi tribu, del grupo de WhatsApp que tengo, mis tribalitas. Me pidió que hablara sobre este tema y de verdad espero estar a la altura, espero que pueda aportarte algo de luz a través de mi experiencia y de lo que he podido estudiar, pero más de lo que he estudiado o he podido leer, quiero hablarte de lo que a mí me ha hecho poder salir de donde estaba. Hoy vamos a hablar de la relación que tienen las adicciones y las lealtades familiares, pero vamos a ampliar un poquito más este tema, porque vamos a unirlo a cómo la adicción no deja de ser una desconexión de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué se repiten patrones de adicción en diferentes generaciones? Pues familia, fijaros una cosa, normalmente lo que pasa es que coincide con que esa misma familia, ese mismo sistema, están intentando eludir o evadir el mismo problema. Hoy quiero que realmente seáis muy sinceras con vosotras mismas y veáis a vuestra familia desde otra perspectiva. Cuando yo más rápido saneo, cuando realmente pude darme cuenta de lo que yo arrastraba, fue cuando indagué, estudié y puse atención y foco en cómo se comportaba mi familia, no solo los que tenía en este caso, ¿no?, vivos en ese momento, sino incluso generaciones más atrás, y me di cuenta de que estábamos todos repitiendo la misma historia pero con diferentes contextos. Fijaros una cosa, y quiero que aquí de verdad vamos a ser sinceros y repito que vamos a mirar a nuestra familia desde una perspectiva mucho más amplia. Piensa algo, si nosotros tenemos un padre, ¿no?, un modelo de padre o de madre que ha sido un adicto, y no necesariamente tiene por qué coincidir con la adicción que tú tengas, pero sí te podrás dar cuenta de que son padres que evitan los problemas, que no se enfrentan a ellos. Por lo tanto, son padres que no nos han transmitido la fuerza suficiente como encauzar nuestros propios problemas. Y adicciones, hay muchas adicciones, hay al juego, a las drogas, al tabaco, a las relaciones, al trabajo, a la comida, a la televisión, al deporte. Muchas de las adicciones, entre comillas, que estamos viendo día a día, no nos damos ni cuenta de que realmente estamos arrastrando un patrón de esta envergadura, pero es una adicción. Cuando yo tengo un comportamiento que genera un riesgo para mi salud, es evidente que esto se le puede llamar adicción. Claro, cuando hemos crecido en un ambiente, en un sistema que tiene todas estas características, esto genera un mayor riesgo a que yo caiga en las mismas conductas evitativas. Y esto no se trata de echarle la culpa a papá y a mamá, no, ni muchísimo menos. Esto se trata simplemente de que te des cuenta de que, pues al final lo que hemos visto han sido pues las lecciones de cómo hay que vivir o cómo hay que interpretar la vida o cómo hay que gestionar nuestra vida, y realmente papá y mamá pues es obvio que lo han aprendido de la misma manera. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que aunque papá y mamá hayan tenido pues sus
propios hábitos destructivos, pues tampoco son culpables de lo que nosotras hemos hecho con esto. Lo que sí que te digo es que a partir de ahora quizás no seas culpable, como papá y mamá tampoco son de ello, pero sí somos responsables de lo que hacemos a partir de ahora con ello. Primero decirte que la adicción es una desconexión con el cuerpo. ¿Por qué una persona es adicta? ¿Qué conseguimos con las adicciones? Pues dos cosas principalmente: desconectar del cuerpo y desconectar del contexto personal. Al final, cualquier hábito que se realiza de forma compulsiva consigue evadirte de otros contextos que te generan dolor o te generan estrés. Y cuando digo que te desconectan del cuerpo es porque también eludes las sensaciones corporales que se generan en esos contextos. Normalmente no queremos sentir dolor. De hecho, fijaros, hay estudios que demuestran que las personas preferimos sufrir dolor físico a dolor emocional. O sea, imagínate hasta qué punto necesitamos evadirnos de todo esto. Y claro, esto es un problema. De hecho, hasta nuestra cultura ha estado siempre haciendo un poco esto, nos han enseñado a ser así. Llevamos muchos años recibiendo la idea de que el cuerpo no es tan importante, por ejemplo, como la mente. Pues fíjate que yo he visto, y sobre todo cuando empecé en el mundo de la espiritualidad, veía cómo la meditación estaba constantemente como enfocada a evadirte, a salir del cuerpo, etc. Entonces, claro, al final nos estamos dando cuenta que realmente hay como una información en el inconsciente colectivo de que el cuerpo es menos importante que la mente o que la consciencia. Y claro, pues esto parece que no, pero genera consecuencias, genera acciones, genera pensamientos que nos hacen vivir acorde a este tipo de información. Por eso, de verdad, yo te quiero dar un consejo bajo lo que a mí me ha ayudado, porque cuando yo recibo esta información me doy cuenta de que al final lo que más me ha ayudado a mí a salir de adicciones como el tabaco, la cocaína, los porros, el alcohol, la comida, el gimnasio, que también he sido adicta, yo las he tenido creo que todas, habidas y por haber, no es solo entender cómo funcionaba, pues por ejemplo, ¿no? Una adicción o las órdenes o los mandatos familiares, como te voy a contar ahora en esta segunda parte, sino que volver a mi cuerpo, las prácticas de meditaciones corporales, el trabajo de la conciencia corporal, me devolvió la conexión que nunca había tenido con mi cuerpo. Me hizo ser consciente de cuánto daño le estaba haciendo. Empecé a escucharlo más, a sentirlo más, a tenerlo más en cuenta. Y cuando te hablo de consciencia corporal o de meditaciones corporales, una meditación corporal puede ser una práctica deportiva. Cuidado que no hace falta que sea algo que sea lento y consciente. O sea, consciente sí, pero no hace falta que sea lento. Pero el problema está en que realmente nada de lo que hacemos lo hacemos con consciencia. Vamos a una clase de cardio y estamos constantemente hablando o entrenando, ¿no? En el gimnasio. Esto lo he visto yo desde hace miles de años que yo entrenaba en los gimnasios. Esto lo he visto siempre, estamos con el móvil, hablando con el compañero, escuchando un podcast, lo que sea, menos conectando con las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, aquí se vuelve algo indispensable aprender a escuchar al cuerpo y a conectar con el cuerpo con cada cosa que yo haga. A mí me resultó mucho más fácil empezar meditando con el cuerpo, me refiero a hacer pues estiramientos conscientes, movilidad consciente, pero consciente, quiero decir, estoy con una música muy tranquila, con una música que a mí me conecta y me hace evadirme del resto de cosas. Es como que cuando hago algo me meto en mi propia burbuja y no existe nada más. Entonces, como no existe nada más, al final estoy conectando con cada parte de mi cuerpo que se está moviendo en ese momento, que se está estirando, o incluso pues estoy haciendo una clase de cardio y estoy súper concentrada, estoy conectando con mi corazón, con el sudor, con absolutamente todo lo que respecta a mi ser, ¿no? A mi cuerpo físico o las sensaciones que esté teniendo en ese momento. Me ayudó a ser consciente de todas las emociones y pulsiones que también estaba reprimiendo, porque cuando yo empecé con las meditaciones corporales, por ejemplo,
me ayudó a darme cuenta emociones como el asco, como la tristeza, como la rabia que estaban bloqueadas en el cuerpo. Entonces esto al final, claro, una adicción ya te digo que es una desconexión de tu propio cuerpo. Por lo tanto, hacer cosas que te conecten con el cuerpo, que detectes qué emociones son, te van a ayudar a ser consciente, y como eres cada vez más consciente de lo que callas, de todo lo que no expresas, esto te va a hacer tenerle en cuenta. Saber que cada cigarrito, cada porrito, cada rayita que te metes, cada alcohol, todo eso te está haciendo daño. Y cada vez al principio lo haces con culpa, pero lo haces, porque una adicción hay que entenderla y hay que hacer cierta estrategia, ¿no?, para salir. Y al principio lo harás, pero ya vas teniendo culpa, pero la culpa te va a ayudar a cambiar, te va a ayudar a transformar. Luego te enfadarás contigo misma y esa rabia te dará el impulso ya que necesitas para transformar tu vida, para aprender a vivir en armonía contigo misma. De hecho, es más importante, mejor dicho, que detectar la emoción que reprimo en ocasiones es más el por qué lo reprimo. Porque aquí es donde podemos hablar del juicio que tenemos sobre las cosas, sobre la vida o incluso sobre nosotras mismas. Porque ese juicio es lo que te hace tambalear. Este juicio es lo que te hace dudar de ti, es lo que te hace vivir en ese tipo de frecuencia de emociones. Y eso es lo que hay que corregir. Necesitamos primero hacer consciente la sombra, el por qué estoy reprimiendo una rabia, estoy reprimiendo una conversación pendiente, estoy reprimiendo la tristeza. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque esto conlleva tiene ciertas consecuencias, que es la somatización, amiga. ¿A somatizar en qué? En enfermedades psicosomáticas, en depresión y ansiedad o en las adicciones. Dicho esto, que me parece súper importante de verdad entender la desconexión la relación que existe entre la desconexión del cuerpo y las adicciones, vamos ahora con una mirada un poco más sistémica. ¿Qué es lo que pasa en el sistema familiar que nos lleva a repetir la misma vida una y otra vez en todas las generaciones? Sinceramente, a mí me ayudó mucho entender lo que eran las lealtades familiares, estudiar a Bert Hellinger, que fue un teólogo, filósofo y psicoterapeuta alemán, que esto sí que te sonará, es reconocido como el creador de las constelaciones familiares. Me ayudó mucho a entender por qué me costaba tanto salir de todas estas adicciones, por qué recaía una y otra vez. Y es que cuando haces este tipo de trabajo se han podido observar cómo las personas las personas de un sistema familiar no pertenecen a una historia individual, sino que pertenecen como a una historia familiar. A esto es lo que le llaman las lealtades familiares. Son vínculos invisibles que nos conectan con nuestro sistema familiar, con nuestros ancestros. Entonces, el primer patrón que se detectó en torno a las adicciones es la relación con el padre. En muchas constelaciones se observaron que cuando una persona tiene una relación muy difícil con su padre, ya sea por ausencia, rechazo o dolor, puede aparecer una sensación profunda de desorientación. Simbólicamente, el padre representa la fuerza para salir del mundo. Claro, cuando este vínculo está herido, algunas personas buscan llenar este comportamiento este vacío con sustancias o comportamientos adictivos. El segundo patrón que se ha detectado es el de repetir a alguien que ha sido excluido. Este es otro fenómeno súper interesante, que es la identificación con miembros olvidados o excluidos de la familia, como por ejemplo un abuelo alcohólico del que nadie habla, un tío que murió por drogas, alguien que fue rechazado por la familia. A veces inconscientemente alguien de la siguiente generación puede repetir ese destino, no como un castigo, sino como una forma profunda de decir: tú también perteneces a nuestra familia. Y es como una forma que tiene el sistema, porque tenemos que ver el sistema, la familia, como un ente individual que va a intentar reestructurarse
para ser fuerte, va a intentar reestructurarse para sanar, va a intentar que los miembros de las diferentes generaciones posteriores repitan los mismos patrones para que eso pueda ser sanado, pueda ser visto, ¿entendéis? Entonces hay que ver la familia como un sistema propio, como un ente con vida propia. Y el tercer patrón es cargar con un dolor familiar. En algunos casos la adicción aparece como una forma de anestesiar un dolor que no empezó en nuestra generación. Puede venir de duelos no resueltos, de historias de guerra, migraciones difíciles, secretos familiares. Esto no significa que todas las adicciones tengan como un origen familiar, pero sí que se detecta como, de hecho, pues existe esa lealtad familiar. Las adicciones son fenómenos complejos, donde intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Pero sin duda a mí me ha ayudado mucho mirar mi historia familiar, porque a mí me abrió me abrió una pregunta muy poderosa. ¿Qué historia de mi sistema familiar podría estar buscando ser vista? Porque cuando algo del sistema familiar se reconoce, muchas veces deja de necesitar de repetirse. Comprender el sistema familiar permite mirar la historia con más conciencia y respeto. Entonces, muchas veces no, a mí me ayudó mucho a entender que yo tenía un desequilibrio con la energía masculina en este caso, y que realmente yo pude observar a mi padre, su comportamiento y el comportamiento de su familia, y entender que yo tenía como una lealtad familiar con la salud, ¿no? O con la muerte, que se dice. Entonces, claro, por eso cada 2x3 yo quería salir de las adicciones y volví a recaer, porque yo no puedo ser más que mi familia no la ha superado. Mis padres, por ejemplo, tenían una adicción, pues siempre han tenido sobrepeso, e incluso mi padre, bueno, pues diferentes cosas, ¿vale? Que no es un tema que ocupe aquí, pero me explico. Al final me doy cuenta como si ellos no han resuelto sus problemas, ¿cómo lo voy a resolver yo? Porque si yo lo resuelvo, no formaré parte del clan. Porque al final lo bueno y lo malo hace que yo que yo forme parte de algo, de un sistema, ¿entendéis? Y si yo sano y cambio y me excluyan. Eso por un lado. Y por otro lado me di cuenta de que en muchas ocasiones esas lealtades que se generan, para cuando yo lo quiero sanar, esto conlleva a tener conversaciones incómodas con esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque me tengo que enfrentar a eso que tú me has enseñado que es la vida, pero yo no estoy de acuerdo porque a mí me está haciendo daño. Hay cosas que realmente, porque claro, cada persona tendrá su contexto, pero realmente, hay un contexto de dolor. Y no siempre puede ser, no siempre puede ser tan grave como nosotros lo hacemos ver, ¿no? Porque muchas veces el dolor es más la interpretación que yo le hago a un contexto que lo que pueda ser realmente. Pero es doloroso, ¿no? Para la persona que lo vive. Entonces, para poder sanar esto, hay varias cosas que yo he tenido que hacer. Enfrentarme a esa energía masculina, enfrentarme a todo eso que me enseñaba mi padre, que es la vida, pero a mí me dolía y yo no estaba de acuerdo. Por lo tanto, se lo tengo que hacer ver y he tenido que tener conversaciones que me ha costado mucho, son incómodas, cada una lo tendrá que llevar a su terreno. Y si no puedes, yo siempre digo que cuando no podemos tener una conversación incómoda con un miembro de la familia que nos ha hecho, pues ese padre, ¿no? que no ha estado pues físicamente, emocionalmente, o ha tenido ciertos patrones de comportamiento que nos han hecho daño físicamente o emocionalmente, da igual, lo que sea, cada uno tendrá su propia historia. Bueno, pues cuando papá no está, porque por ejemplo ha fallecido, como puede pasar, a mí me ayudó mucho al principio. Yo he tenido conversaciones incómodas, pero esto que te voy a decir es una técnica o un ejercicio que me ayudó primero a enfrentarme a lo que me iba a venir, que aún así me enfrenté a medias, vamos a decirlo, ahora te lo cuento. Y si ya no está el papá, te va a servir igual, ¿vale? Este ejercicio, y es el ejercicio de la silla vacía. Yo lo que hice fue, al principio, escribir una carta de cómo me sentía, de lo que a mí, del vacío que yo había sentido
porque en este caso, pues mi padre a mí me quiere muchísimo, yo le quiero muchísimo, pero es un padre que ha trabajado siempre fuera, por ejemplo. Y además es un padre que emocionalmente siempre ha estado ausente. Él no sabe demostrar que te quiere con palabras, o como yo esperaba que me lo demostrara. Él te lo demuestra de otras maneras, y ahora me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta de que sus lenguajes del amor es otro, ¿no? Es trabajar todo lo que pueda para que no me falte de nada, por ejemplo. O hacernos una comida rica los fines de semana, pero nunca me ha dado un abrazo, nunca me ha dicho te quiero, y luego además ha sido un padre muy exigente a la hora de las cosas. Claro, yo me ayudó mucho a entender que al final él me estaba tratando como le trató su padre a él, ¿no? Su padre fue muy exigente, era duro con él, y hasta que yo no escuché esa historia, yo tenía un vacío emocional muy grande, tenía un dolor muy grande porque realmente yo no me sentía querida. Con el tiempo tú estudias, ves, y por eso os digo que es tan importante, ¿no? ¿Qué les ha pasado a ellos, ¿no? Porque si tu padre no sabe dar amor, es porque él tampoco lo ha recibido. Yo no puedo dar lo que nunca he recibido porque no sé cómo se da. Es algo que no está no lo he vivido nunca, por lo tanto no sé hacerlo. O sea, quiero decirte, si a lo mejor nunca has hecho imaginaros, ¿no? Una barra de pan, tú no sabes amasar un pan, no sabes los ingredientes, no lo has hecho nunca. Entonces, claro, no me pidas que te haga una barra de pan si yo no tengo ni idea ni de los ingredientes que llevan. Está algo así, ¿no? Pues esto es importante, entender su historia para poder dejar de juzgar, ¿vale? Desde un lugar negativo a papá o a mamá, da igual, pero en este caso las adicciones tienen que ver con papá. Esto me va a ayudar a dejar de intentar llenar ese vacío con otros hombres, con adicciones, con lo que sea que lo quiero llenar, y porque entiendo que él no me puede dar aquello que no tiene. Entonces, una vez dicho esto, lo que yo hice fue escribir una carta, porque yo al principio yo no me atrevía a hablarle esto. Y de hecho nunca, como no me atrevía y me daba miedo decirlo, si alguna vez decía algo lo decía desde la ira y desde la rabia, y eso no es hablar. Entonces, dicho esto, tenemos que darnos cuenta de que lo primero es entender. Después, escribir una carta y coge 2 sillas, ponlas enfréntalas y siéntate en una y léela. Yo cuando hice esto y expliqué cómo me sentía, lloré muchísimo, pero os puedo asegurar que hubo algo dentro de mí que hizo ¡fua! Se liberó, porque me estaba sintiendo muy mal. Yo llevaba unos días sintiéndome muy mal y mis guías me llegaron, me llegó esta idea, ¿no? A través de internet, y dije gracias. Y bueno, me costó un poco porque tenía resistencia a hacer este tipo de actividades o este tipo de juegos, no lo había hecho nunca y tenía pues bastante resistencia, pero lo hice. Solo con escribirlo, de verdad, o sea, hizo como si se me cayera una mochila de la espalda. Se relajó mi mente, se relajó el cuerpo, dejé de sentir como un nerviosismo que tenía por dentro. Fue algo espectacular, pero cuando enfrenté la silla y me puse a leer y me puse a llorar, ahí ya fue un antes y un después. Entonces, esto, ¿qué va a pasar? Si no está tu papá delante y no lo puedes hacer, bueno, te aseguro que va a servir. Sirve porque tú expresas, al final estás expresando, y es un trabajo que realmente necesitas hacer. Pero te voy a decir más. Tienes que enfrentarte a ello. Si necesitas tener esa conversación y decirle algo a papá o a mamá, vas a tener que enfrentarte a ello, porque eso te va a ayudar. Luego, por otro lado, lo que a mí me ha ayudado mucho, yo sabéis, las que me conocéis, que recibí unos símbolos a través del astral por parte de mis guías, y a mí yo recibí un símbolo que tenía que ver con las adicciones. En este caso, los diferentes símbolos lo que me ayudan es a reconocer esas lealtades familiares, romperlas a nivel energético y recuperar esas partes del alma que se quedaron en esas experiencias o con esas personas que me hicieron sentir que con esas experiencias que me dolieron y se quedaron partes de mi alma ahí con esas personas de esta u otras vidas. Yo he podido recuperar muchas cosas a través de la incubación de sueños, de activar unos símbolos a través de los sueños. Entonces, es importante detectar esto y de verdad, o sea, hacer cualquier práctica que a ti te ayude a
pues eso mismo, ¿no? Yo trabajo con esa simbología, pero voy a darte una idea, voy a darte un consejo. Hazlo a través de los sueños, detéctalo. Primero enfréntate, ¿vale? O sea, primero detecta tu sistema, míralo desde otra perspectiva, mira a papá desde otro lugar, intenta tener esa conversación con él física o simbólicamente, y después, porque la vida, Dios los guías, ¿vale? Si algo he entendido es que nos pueden ayudar a ellos mismos, ¿no? A romper esas energías, esas lealtades, pero ellos quieren que nos enfrentemos a la situación, quieren que entendamos por qué lo estamos viviendo, porque realmente si yo no soy consciente de lo que hay detrás, no puedo generar ese entendimiento, ese nivel, no puedo aumentar mi nivel de consciencia sobre un tema. Entonces, pregunta en tus sueños. Dile a tus guías que te ayuden a romper esas lealtades a través de los sueños. Quizás, mira, escuches esto y es que vas a descubrir otra técnica que te va a ayudar a ti, o yo, pues mira, fue a través de estos símbolos y a lo mejor tú descubres algo, no lo sé, pero pregúntale a tus guías y ayúdate de los sueños, porque los sueños nos pueden ayudar no solo a detectar cosas que están en nuestro inconsciente o en el inconsciente familiar. Cuando entiendas, ¿no? La simbología de tus sueños, te digo que también... te digo bueno, que cojas un cuaderno y empieces a aprender, ¿no? Cómo a entender tus sueños y que los escribas, pero no solo eso, sino que ellos te pueden ayudar desde el astral a romper esas energías, a romper esas lealtades, porque en muchas ocasiones vienen más allá de lo que es la familia de esta vida, sino que pueden llegar a venir o tener partes de tu alma estar, mejor dicho, en otras vidas, quedarse en otras vidas, como me pasó a mí, que de esto ya hablaremos. Entonces te invito a que, bueno, trabajes en tus sueños con esto, que trabajes con tus guías para ayudarte, para que ellos te hagan entender y te ayuden a trascender todo esto y te ayuden, bueno, pues a romper esas lealtades familiares. Y dicho esto, bueno, pues te doy las gracias por haberme escuchado. Espero que de verdad que esto te ayude. Yo te cuento pues mi camino, ¿no? Lo que a mí me ha ayudado a poder transformar mi vida, y te aseguro que no ha sido poco, porque he tenido adicciones, como has visto. Yo creo que a todo, ¿no? Lo que se puede tener a todo. Así es que, bueno, espero que te sirva de ayuda. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas, podemos decir, o las adicciones, pero a relaciones. Va a estar muy, muy interesante. Vamos a ver la diferencia entre amar y depender. Eso será para el viernes que viene. Así es que, dicho esto, te envío un fuerte abrazo y que tengas un muy buen fin de semana.